Hola a todos. ¿Alguna vez han escuchado una historia que parece un cuento de hadas, pero luego se dan cuenta de que en realidad era un gran juego secreto? Hoy vamos a hablar de una princesa de la vida real que jugó a ese juego, y cambió todo lo que creíamos saber sobre ella. Es una historia sobre una princesa, un testamento y una pelea familiar que el mundo nunca vio venir. La princesa Diana era una mujer muy famosa, y se tomaron muchas fotos de ella. Pero, oculta a todos, ella estaba jugando un gran juego legal que su familia no esperaba. Cuando ella falleció tristemente, mucha gente pensó que su dinero iría a parar al rey y a la reina. Pero entonces se abrió su testamento, que es un papel que dice quién recibe tu dinero después de que mueres. Resultó que Diana hizo un plan secreto para asegurarse de que su dinero fuera a un lugar especial. Este plan fue tan sorprendente que su propia familia fue a los tribunales para intentar cambiarlo. Descubriremos quién recibió realmente el dinero de Diana y por qué cambió a la familia real para siempre. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la única persona en la que confiaba para seguir luchando por lo que creía. Entonces, ¿fue esto una madre tratando de proteger a sus hijos o fue un movimiento inteligente contra la familia real? Quédense porque lo que había en ese testamento cambiará todo lo que creíamos saber sobre la princesa del pueblo. La princesa Diana nació el 1 de julio de 1961 en una casa llamada Park House en Inglaterra. Era la cuarta de 5 hijos nacidos de su madre y padre, John y Francis Spencer. Su familia ya estaba muy cerca de la familia real. Durante muchos años, los Spencer fueron amigos del rey y la reina. Ambas abuelas de Diana incluso ayudaron a la reina madre. Así que estar conectada con la familia real era algo con lo que Diana nació, no algo en lo que se convirtió más tarde. Pero incluso con todos los títulos elegantes y las viejas tradiciones, había cierta tristeza. Sus padres querían mucho un niño para continuar con el apellido familiar. Así que ni siquiera eligieron un nombre para Diana durante toda una semana. Cuando finalmente eligieron Diana Francis, fue para honrar a su madre y a una tía abuela que casi se convierte en princesa. Cuando Diana era pequeña, su familia la llamaba Dutch, que era una manera discreta de decir que tenía un poco de confianza real incluso de niña. Fue bautizada en agosto en una iglesia y creció con sus hermanas Sarah y Jane y su hermano menor Charles. Pero antes de que Diana naciera, su familia ya había pasado por un momento triste. Un hermano bebé llamado John había muerto poco después de nacer un año antes. Esto hizo que sus padres sintieran aún más presión por tener un niño, y su madre tuvo que pasar por angustiosas visitas al médico en Londres. Años más tarde, el hermano de Diana dijo que esta época fue muy difícil para sus padres y probablemente llevó a su divorcio. Diana pasó sus primeros años en Park House, una casa que su familia alquilaba a la reina Isabel II, a quien Diana llamaba tía Lily. La familia real solía tomar vacaciones cerca, y Diana jugaba con el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo como cualquier otro niño del vecindario. Desde fuera, parecía un comienzo perfecto para la vida. Pero por dentro, las cosas ya estaban cambiando. Cuando Diana tenía 7 años, el matrimonio de sus padres se rompió. Su madre más tarde comenzó una relación con un hombre llamado Peter St. Kydd y se casó con él en 1969. Durante un corto tiempo durante esto, Diana vivió con su madre en Londres. Pero esa Navidad, su padre no la dejó volver con su madre, y su antigua suegra lo ayudó. Ganó el derecho a que Diana viviera con él, y ella se quedó con él desde entonces. Otro cambio ocurrió en 1976 cuando su padre se casó con una mujer llamada Raine. Diana y su nueva madrastra no se llevaron bien casi de inmediato. Diana pensaba que Raine era mala y siempre estaban peleando. Una vez, Diana incluso empujó a su madrastra por las escaleras. Años más tarde, Diana diría que su infancia fue muy infeliz e inestable. En 1975 todo cambió de nuevo. Su padre se convirtió en conde, lo que convirtió a Diana en Lady Diana. De la noche a la mañana, la familia se mudó de Park House a Althorp, que era la residencia principal de la familia Spencer. Ahora tenían un nuevo título y un nuevo hogar, pero los sentimientos tristes la siguieron a esos grandes muros. Su educación fue un poco irregular. Primero aprendió en casa con su maestra, Gertrude Allen, antes de ir a una escuela privada.
Cuando tenía 9 años, la enviaron a un internado solo para niñas. En 1973, se unió a sus hermanas en otra escuela para niñas. El trabajo escolar no era fácil para ella y reprobó algunos exámenes importantes 2 veces. Pero sus maestras notaron algo especial en ella. Era amable. Entendía cómo se sentían los demás. Y siempre quería ayudar a la gente. Incluso ganó un premio en la escuela por ser buena con la comunidad, lo que fue una señal temprana de la amabilidad que mostraría a todos más adelante en la vida. Dejó la escuela cuando tenía 16 años. Sus amigos la recordaban como muy tímida en ese entonces. Pero también tenía fortalezas silenciosas. Tocaba el piano, era excelente para nadar y bucear, y aprendió ballet y tap. Cuando no encontraba las palabras, usaba el movimiento. A mediados de la década de 1970, Diana comenzó a ayudar en un hospital para personas con problemas de salud mental. En 1978, trabajó como niñera para una familia. Ese mismo año, fue a una escuela especial en Suiza, pero solo se quedó un trimestre antes de regresar a Londres. Allí, vivió con su madre y 2 amigos y comenzó a construir su vida adulta pieza por pieza. Tomó clases de cocina, trabajó en empleos mal pagados y enseñó danza a niños hasta que un accidente de esquí la dejó sin poder moverse durante 3 meses. Después de eso, trabajó en un grupo de juego, limpió casas para amigos de la familia, ayudó en fiestas, fue niñera para una familia estadounidense y luego ayudó como maestra en una escuela infantil. En julio de 1979, su madre le compró un pequeño apartamento como regalo de su 18 cumpleaños. Diana se mudó con 3 compañeras de cuarto y vivió allí tranquilamente hasta febrero de 1981. Estaba aprendiendo a valerse por sí misma, aprendiendo responsabilidad y aprendiendo a vivir su vida adulta como ella quería. Al mismo tiempo, en otros círculos reales, ya estaba ocurriendo una historia mucho más complicada. Una historia sobre un amor que no había terminado, lo que la familia real esperaba y una relación que nunca había terminado realmente. Y esa historia estaba a punto de estrellarse contra la vida de Diana de una manera que cambiaría la vida de todos ellos para siempre. La complicada historia de amor entre la princesa Diana, el rey Carlos III y la reina Camila es uno de los problemas reales más emotivos de los tiempos modernos. No ocurrió de la noche a la mañana. Creció lentamente a lo largo de muchos años y comenzó mucho antes de que Diana apareciera en escena. Carlos conoció a Camila Sand en un partido de polo y un amigo los presentó. Desde su primera conversación, hicieron clic. A Carlos le gustaba cómo Camila sonreía con los ojos y se reía de las mismas tonterías que él. Le gustaba cómo hablaba con él sin miedo ni estar demasiado impresionada. No estaba impresionada por su título real. Lo conoció de manera natural y cómoda, como una mujer que veía al hombre, no a la corona. Carlos quedó inmediatamente cautivado por ella. Después de ese primer encuentro, comenzó a llamarla todo el tiempo. Pero la vida real no se detiene por el romance. Carlos pronto se unió a la Marina Real y comenzaron a estar separados. Al mismo tiempo, Camila no era lo que el palacio consideraba lo suficientemente bueno para casarse con el príncipe de Gales. No tenía el elegante origen familiar que el palacio quería y no era virgen. Estos juicios silenciosos eran importantes. Finalmente, su relación se rompió bajo la presión. Camila volvió con un exnovio, Andrew Parker Bowles, a quien conocía desde finales de la década de 1960, mientras Carlos estaba en el Caribe. Camila aceptó la propuesta de matrimonio de Andrew. Esta noticia entristeció mucho a Carlos. En cartas, escribió sobre lo desconsolado que estaba, diciendo que después de lo que pensó que era una relación feliz, el destino la había hecho durar solo 6 meses. Aún así, Camila se casó con Andrew Parker Bowles el 4 de julio de 1973. Aunque Carlos le rogó que no lo hiciera, la boda no rompió su conexión. Siguieron siendo amigos cercanos. Y no mucho después, lentamente comenzaron a estar juntos físicamente de nuevo. Aunque Camila estaba casada y tenía un hijo, Andrew lo sabía todo, pero no trató de detenerlo. La gente cercana a ellos luego dijo que él eligió no hacer un escándalo, tal vez incluso encontrando extrañamente reconfortante que su esposa estuviera involucrada con el futuro rey. Luego,
En 1977, Carlos conoció a Lady Diana Spencer. Ella tenía 16 años en ese momento. No hubo ningún sentimiento especial al principio, ningún romance. De hecho, Carlos primero salió con su hermana mayor, Lady Sarah. Diana estaba solo en el fondo, una adolescente tímida que se movía por lugares reales sin saber que pronto sería arrastrada justo al centro. Para 1980, todo había cambiado. Carlos vio a Diana de nuevo, y esta vez, comenzó a verla de manera diferente. Era joven, hermosa y no había estado involucrada en ningún escándalo. Encajaba perfectamente en la imagen real. Diana comenzó a ir con él a residencias reales. Fue a sus partidos de polo. Camila a veces también estaba allí. Los periódicos se dieron cuenta. Todos empezaron a hablar y, debido a toda la presión, Carlos rápidamente le pidió a Diana que se casara con él. En febrero de 1981, Carlos y Diana anunciaron que se casaban. El mundo los llamó una pareja de cuento de hadas, pero los problemas aparecieron casi de inmediato. Cuando se les preguntó si estaban enamorados, Diana dijo que sí. Carlos hizo una pausa y dijo, lo que sea que signifique estar enamorado. Solo se habían visto 12 veces antes de comprometerse. Se casaron el 29 de julio de 1981 en lo que se llamó la boda del siglo. El príncipe Guillermo nació en 1982 y el príncipe Enrique en 1984. Más tarde, Diana diría que esos primeros años fueron los más cercanos que ella y Carlos estuvieron alguna vez a ser felices. Pero esos momentos no duraron. Apenas 5 años después de su matrimonio, Carlos y Camila se reencontraron. Aunque ambos ahora tenían familias, Diana lo sabía. Lo sintió y eventualmente habló con Camila directamente. Diana luego dijo que le dijo a Camila que sabía exactamente lo que estaba pasando entre ella y Carlos. Camila respondió recordándole a Diana que lo tenía todo. La gente la quería. Tenía 2 hijos hermosos y a todos los hombres les gustaba. La respuesta de Diana fue muy directa. Dijo que quería a su esposo. Le dijo a Camila que sentía estar en medio y que debía ser muy difícil para ambas. Pero dejó una cosa muy clara. Sabía lo que estaba pasando y no iba a ser tratada como una tonta. Para 1992, su aventura era conocida por todos. Llamadas telefónicas secretas entre Carlos y Camila fueron filtradas a los periódicos, incluida una conversación muy famosa. Alrededor del mismo tiempo, se publicó un libro llamado Diana, su verdadera historia, y Diana ayudó en secreto a escribirlo. Ese diciembre, Carlos y Diana anunciaron oficialmente su separación. En 1994, Carlos admitió públicamente que había sido infiel y nombró a Camila como la otra mujer. Diana también dijo que había tenido una aventura con su profesor de escritura, James Hewitt. Camila luego dijo que esa época fue horrible, diciendo que los periódicos eran demasiado y que solo lo superó gracias a su familia. En un momento que se hizo famoso, Carlos dio una sincera entrevista televisiva. Esa misma noche, Diana apareció con un audaz vestido negro en una galería de Londres. El mundo lo llamó el vestido de la venganza. No siguió las reglas reales. Recuperó la atención. En 1995, Camila y Andrew Parker Bowles anunciaron su divorcio. Ese mismo año, Diana dio una entrevista muy abierta en BBC Panorama y dijo la famosa frase, «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido». Carlos y Diana se divorciaron oficialmente el 28 de agosto de 1996. En el año siguiente, Diana salió con un cirujano cardíaco y un hombre de negocios. Luego, en 1997, todo terminó tristemente cuando Diana murió en un accidente automovilístico en París. Carlos voló a Francia para traer su cuerpo a casa. En Londres, miles de personas se pararon en silencio en las calles con flores. Tristes por la mujer que comenzó la vida real como una adolescente tímida y la terminó como una estrella mundial. 2 años después, Carlos y Camila aparecieron juntos en público por primera vez. En 2003, Camila se mudó a la casa de Carlos, y en febrero de 2005, Carlos y Camila anunciaron que se casaban. Se casaron el 9 de abril de 2005 en una ceremonia sencilla seguida de una bendición especial.
La complicada historia de amor finalmente había terminado. Pero el dolor ya se había convertido en parte de la historia. Porque Diana no solo estaba atrapada entre un hombre y su primer amor, sino que fue puesta en un sistema que nunca entendió verdaderamente su corazón, obligada a competir con una relación que nunca terminó realmente. Y ese problema silencioso es lo que convirtió un cuento de hadas en una de las historias reales más tristes que el mundo haya visto. La princesa Diana siempre hizo las cosas a su manera. Mucho antes de ser la mujer más fotografiada del mundo, Diana ya estaba haciendo cosas que no eran lo que la familia real esperaba. Aunque era Lady Diana Spencer, la hija de un elegante conde, trabajó en Londres como niñera y maestra en una escuela infantil. Esa sola elección hizo historia. Se convirtió en la primera novia real en tener un trabajo remunerado antes de comprometerse. Se suponía que las mujeres reales no debían ganar salarios. Se suponía que debían ingresar a la familia real sin haber vivido nunca una vida normal. Diana llegó con experiencia del mundo real. Luego vino el anillo. El rey Carlos III le dio a Diana uno de los anillos de compromiso más famosos, un zafiro azul rodeado de diamantes. Pero en lugar de tener un anillo hecho a medida, como dictaba la tradición real, Diana eligió el anillo directamente de un catálogo de tienda. No esperó a que las reglas decidieran por ella. Eligió lo que le gustaba. Ese mismo anillo sería entregado más tarde al príncipe Guillermo, quien se lo dio a Catalina, princesa de Gales, cuando le pidió que se casara con él. Hoy, Kate casi siempre lo lleva puesto, un recordatorio silencioso de que las elecciones de Diana aún afectan a la próxima generación. Pero la forma de Diana de ir contra las reglas no se detuvo con las joyas. En su boda en 1981, eliminó la palabra obedecer de sus promesas. En su lugar, prometió amar, consolar, honrar y mantener a Carlos en la enfermedad y en la salud. Esto causó problemas en ese momento. Otras novias reales todavía prometían obedecer en los años posteriores. Pero Diana había trazado una línea, y eventualmente, tanto Kate Middleton como Meghan Markle siguieron el ejemplo de Diana, omitiendo obedecer en sus propias bodas. Otra revolución silenciosa. También cambió lo que significaba ser una madre real. Antes de 1977, los bebés reales nacían en casa. Incluso la reina Isabel II. Diana cambió eso. Ella y Carlos mostraron a sus hijos recién nacidos al mundo fuera de un hospital. Ese momento se convirtió en una tradición. Guillermo y Kate luego harían lo mismo con sus 3 hijos. Dentro del palacio, la crianza de los jóvenes royals a menudo se dejaba a las niñeras mientras los padres hacían sus trabajos reales. Diana no quería esa distancia. Hizo de ser madre su enfoque principal. En marzo de 1983, llevó a su hijo de 9 meses, Guillermo, a un viaje oficial a Australia y Nueva Zelanda, lo cual era completamente inaudito en ese momento. Quería tener a sus hijos cerca. Quería que fueran normales. Presionó para que Guillermo fuera a una escuela pública, convirtiéndolo en el primer futuro rey de Gran Bretaña en hacerlo. No quería tutores reales ni educación en casa. Quería que pintara con los dedos con niños normales. Quería patios de recreo en lugar de pasillos de palacio. Quería que conociera la vida más allá de ser rico y famoso. No se detuvo ahí. Diana se aseguró de que sus hijos tuvieran lo que ella llamaba una infancia normal. Eso significaba ir a parques de diversiones, montar en autobuses públicos, comer hamburguesas de McDonald's, momentos que les recordaban que el mundo era más grande que los títulos elegantes y las coronas. Mientras que otros royals guardaban silencio sobre sus sentimientos, Diana habló abiertamente sobre su dolor. Cuando su matrimonio se rompió, no se escondió detrás de las paredes del palacio. Carlos y Diana se separaron en 1992. Ese mismo año, Diana dio una entrevista muy reveladora en BBC Panorama donde habló con sinceridad sobre su matrimonio. Éramos 3 en este matrimonio, dijo. Así que estaba un poco concurrido. Hablando de Camila, no lo suavizó. Lo reconoció y siguió rompiendo reglas de maneras que parecían pequeñas pero eran muy importantes. La reina era conocida por usar guantes y sombreros durante eventos públicos. Diana dejó de usar ambos. Quería conectar directamente con la gente. Quería tomar de la mano.
Quería tocar a la gente cuando los conocía. Dejó de usar sombreros porque, como dijo, no se puede abrazar a un niño con un sombrero. Ese sentimiento llevó a uno de los momentos más poderosos de su vida. En 1987, cuando mucha gente tenía miedo del SIDA, Diana estrechó la mano de un paciente con SIDA en Londres. Sin guantes, sin dudar. En un momento en que el miedo estaba en todas partes y la gente pensaba que podía contagiarse la enfermedad al tocar a alguien, Diana envió un mensaje con un simple gesto. La conexión humana es importante. Ser amable es importante. Su hermano luego dijo que lo que importó ese día fue dejar claro que la gente podía vivir con los enfermos y que tenían el deber de ayudar. Años después, sus hijos continuaron esa misión, con el príncipe Enrique haciéndose una prueba pública de VIH con Diana en 2017, continuando el trabajo que su madre había comenzado muchos años antes. Diana también se negó a ocultar sus propios problemas. En 1992, se publicó un libro de Andrew Morton que revelaba que la princesa había estado lidiando con bulimia, un trastorno alimenticio. En una entrevista posterior de la BBC, Diana explicó que el trastorno alimenticio era un signo de lo que estaba pasando en su matrimonio. No habló de ello en un lenguaje real elegante. Lo contó sin rodeos. Sus hijos luego seguirían ese mismo camino, hablando abiertamente sobre la salud mental y ayudando a normalizar estas conversaciones, que las familias reales solían mantener en secreto. Paso a paso, Diana cambió las reglas. Trabajó antes del matrimonio. Eligió su propio anillo. Cambió sus promesas de boda. Crió a sus hijos de manera diferente. Tocó a personas que otros no tocarían. Y dijo verdades difíciles. La princesa Diana no solo usó la corona. Cambió silenciosamente lo que significaba usar una. Cada regla que rompió se convirtió en un camino para los royals que vinieron después de ella, mostrando que a veces los cambios más poderosos no son ruidosos en absoluto. Ocurren en elecciones, en amabilidad, en negarse a desaparecer dentro de viejas tradiciones. Y así es como Diana cambió la familia real desde dentro. Cuando la princesa Diana murió en 1997, ya no era oficialmente parte de la familia real. Pero eso no significó que se fuera sin luchar. Detrás de las flores, el mundo llorando y la imagen de dos jóvenes caminando detrás del ataúd de su madre, Diana dejó algo más atrás. Un patrimonio complicado, un testamento sorprendente y dinero que cambiaría la vida de sus hijos para siempre. Por fuera, parecía simple. Sus dos hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, eran las personas claras para heredar su dinero. Pero en realidad, obtener el dinero de Diana no fue nada simple. Su testamento fue escrito en 1993 durante su separación del rey Carlos III. En ese momento, Diana había recibido recientemente 17,5 millones de libras esterlinas de su padre, y ese dinero fue el inicio del testamento. Nunca actualizó el testamento después de su divorcio en 1996. Un año después, ya no estaba. Para alguien tan importante como Diana, uno podría pensar que todo estaba cuidadosamente planeado y mantenido en secreto por el palacio. No lo fue. Un historiador real dijo más tarde que el testamento de Diana fue descrito por algunos como poco creativo, estándar e incluso desordenado. Y como Diana ya no era una royal activa, la información de su dinero no se mantuvo privada. Se hizo pública para que todos la vieran. En el momento de su muerte en agosto de 1997, el dinero total de Diana era de más de 21 millones de libras, que eran alrededor de 31,5 libras millones en ese momento. Ese dinero incluía efectivo, inversiones, joyas, ropa y los 16 millones de libras que recibió de Carlos en su divorcio. Pero no todo ese dinero fue a parar sin problemas a sus hijos. Guillermo y Enrique fueron nombrados como los principales beneficiarios de su dinero, y sí recibieron la mayor parte del dinero de Diana. Pero una vez que se dedujeron impuestos y tarifas, casi la mitad de su herencia se perdió. Aquí es donde se complica. Según la ley del Reino Unido, Carlos tenía el derecho legal de recuperar los 16 millones de libras del dinero del divorcio de Diana porque ella murió dentro del año de recibirlo. Si hubiera hecho eso, Guillermo y Enrique solo habrían pagado impuestos sobre los 5 millones de libras que Diana recibió de su padre.
Carlos podría haber guardado la cantidad mayor de dinero por separado para sus hijos. No lo hizo. En su lugar, se le dijo que dejara el dinero en la herencia de Diana y que se grabara. El resultado fue la pérdida de millones de libras antes de que Guillermo y Enrique recibieran su herencia. Incluso entonces, no recibieron todo de inmediato. Junto con el dinero principal, se creó un fondo especial para los príncipes y sus futuras familias. Aproximadamente 100.000 libras fueron a ese fondo, y el dinero generado por él continúa ayudándolos con el tiempo. Ahora que ambos hermanos están casados, sus esposas, Catalina, princesa de Gales, y Meghan Markle, también pueden usar dinero de él. Pero Diana había dejado algo más atrás. Al día siguiente de firmar su testamento, escribió una carta privada de deseos. No era un documento legal, pero mostraba lo que realmente quería. En ella, Diana pidió que el 75% de sus joyas y pertenencias personales, llamadas chattels en el Reino Unido, se dividieran equitativamente entre Guillermo y Enrique. También esperaba que sus futuras esposas usaran sus joyas algún día. Esa parte se cumplió. Guillermo le pidió a Kate que se casara con el anillo de zafiro de Diana. Kate desde entonces ha usado la tiara y los pendientes de zafiro de Diana. Meghan luego usó la pulsera de diamantes de Diana durante su entrevista con Oprah Winfrey, pero la carta de Diana iba más allá. Pidió que el 25% restante de sus pertenencias personales se diera a sus 17 ahijados. Eso nunca sucedió porque la carta no era parte del testamento oficial. No tenía poder legal. Los encargados del dinero de Diana, incluidos su madre y su hermana mayor, optaron por ignorar esa solicitud. En lugar de recibir recuerdos especiales, los ahijados se quedaron con lo que algunos luego llamaron regalos vacíos, como estatuas de casa, platos y juegos de café. Diana había intentado dar a todos, pero solo sus hijos se beneficiaron verdaderamente. Después de que se repartieron las joyas y se estableció el fondo especial, el resto del dinero de Diana se puso en un fondo fiduciario. El plan inicial de Diana era claro. Guillermo y Enrique recibirían el dinero cuando cumplieran 25 años. Eso tampoco sucedió. Los encargados pidieron un cambio legal, que les hizo esperar 5 años más. Los hermanos podían recibir dinero generado por el fideicomiso a los 25, pero el dinero principal permaneció bloqueado hasta que cumplieron 30 años. Cuando finalmente obtuvieron el control, cada hijo recibió aproximadamente 10 millones de libras. Algunas de las pertenencias más especiales de Diana siguieron el mismo cronograma. Su vestido de novia, famoso por su larga cola de 25 pies, no se entregó a Guillermo y Enrique de inmediato. Durante años, el vestido perteneció al hermano de Diana, Charles Spencer. Durante parte de cada año, se exhibía en Althorp, y el resto del tiempo, viajaba por el mundo a museos y exposiciones, recaudando dinero para obras benéficas. En el cumpleaños número 30 de Enrique en septiembre de 2014, el vestido de seda finalmente pasó a los hijos de Diana. En 2021, se exhibió en el Palacio de Kensington como parte de una exposición de moda real. Luego estaban los recuerdos. Después de la muerte de Diana, a cada hermano se le permitió elegir un objeto personal de sus pertenencias en el Palacio de Kensington. Guillermo eligió el reloj Cartier Tank de Diana, un reloj de oro que su abuelo le había regalado. Después de su divorcio, Diana lo usaba todo el tiempo, y Guillermo creía que su madre querría que él lo tuviera. Enrique eligió el anillo de compromiso de zafiro y diamantes que Carlos había comprado para Diana en 1981. Pero los hermanos hicieron una promesa. Quien se casara primero usaría el anillo. Cuando Guillermo se preparó para pedirle a Kate que se casara con él, Enrique se lo dio sin dudarlo. Enrique honró a su madre de otra manera. Cuando diseñó el anillo de compromiso de Meghan, puso 2 diamantes de la propia colección de Diana a cada lado de la piedra principal, para que su presencia estuviera silenciosamente entretejida en su futuro. Mucha gente piensa que Guillermo y Enrique heredaron Althorp, la casa de la infancia de Diana y donde está enterrada. No fue así. Althorp es la antigua casa familiar de los Spencer, no una propiedad real. Pasará al sobrino de Diana, Louis Spencer, no a sus hijos. El dinero de Diana fue para Guillermo y Enrique. Su casa no. Hoy,
Sus situaciones financieras son muy diferentes. Aunque recibieron la misma cantidad de dinero de su madre, el dinero de Guillermo es ahora mucho más que el de Enrique, principalmente debido a su futuro trabajo como rey. Se cree que el dinero de Guillermo supera los $1.000 millones, mientras que el de Enrique está más cerca de los 60 millones. Diana nunca planeó esa diferencia en su testamento. Para compensarlo, Carlos estableció silenciosamente un fondo fiduciario separado para Enrique. La bisabuela de Diana, la reina madre, hizo lo mismo. Enrique recibió pagos cuando tenía 21 años y nuevamente cuando cumplió 40. Ese dinero también le dio a Enrique algo más: libertad. En su entrevista de 2021 con Oprah Winfrey, Enrique dijo que el dinero de Diana lo ayudó a él y a Meghan a dejar sus deberes reales y comenzar nuevas vidas en los Estados Unidos. Incluso después de que ella se fue, Diana seguía protegiendo a su hijo menor, seguía abriendo caminos para que él escapara. La princesa Diana no solo dejó dinero, dejó poder. Y al final, ese pudo haber sido su movimiento más poderoso de todos. ¿Qué piensas sobre la princesa Diana? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.